Nehemías 12, 27, 13. Para la inauguración de la muralla de Jerusalén fueron a buscar a los levitas de todos los lugares donde habitaban para que viniesen a Jerusalén y se pudiese celebrar la dedicación con júbilo, con himnos de alabanza y con cánticos al son de címbalos, arpas y cítaras. Acudieron los cantores levitas de los alrededores de Jerusalén, de las aldeas de Netofat, de Bet-Gilgal, de los campos de Gibeá y de Azmabet, pues los cantores habían construido sus propios pueblos en los alrededores de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron y después purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Después hice subir a la muralla a los jefes de Judá y organicé 2 grandes coros de cantores para ser dirigidos. El primero marchaba por la muralla hacia la derecha, hacia la puerta del muladar. Detrás de él iban Osaías y la mitad de los jefes de Judá, Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Minjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban provistos de trompetas los siguientes: Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Miqueas, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarel, Milalaí, Gilalaí, Maí, Natanael, Judá y Hananí, con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Esdras el escriba iba al frente de ellos. Al llegar a la puerta de la fuente subieron derechos por la escalinata de la ciudad de David, por encima de la muralla y por la subida del palacio de David, hasta llegar a la puerta del agua, a oriente. El segundo coro marchaba por la izquierda. Yo iba detrás de él con la otra mitad de los jefes del pueblo por encima de la muralla ancha. Pasamos después por la parte de arriba de la puerta de Efraín, de la puerta antigua y de la puerta de los peces. Después por la torre de Hananel y la torre de los 100 hasta la puerta de las ovejas, parándonos en la puerta de la cárcel. Los 2 coros se pararon en el templo de Dios, y yo también con la mitad de los jefes y los sacerdotes Eliaquim, Maasías, Miñamín, Miqueas, Elioenaí, Zacarías y Hananías con las trompetas, y también con Maasías, Semaías, Eleazar, Uzí, Jehoyanán, Malaquías, Elán y Ezer. Los cantores entonaron sus cantos. Yisrahías era el director. Aquel día se ofrecieron sacrificios solemnes. La gente estaba llena de júbilo, porque Dios les había dado un motivo de gran alegría. También las mujeres y los niños se regocijaron, de modo que la alegría de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día se nombraron los responsables de los almacenes destinados a guardar las contribuciones, las primicias y los diezmos. Debían reunir en ellos, según los campos de las diversas ciudades, las porciones legales correspondientes a los sacerdotes y levitas, pues Judá se complacía viendo a los sacerdotes y levitas en funciones. Ellos guardaban las normas relativas a Dios y el rito de la purificación. También los cantores y los porteros actuaban según las prescripciones de David y de su hijo Salomón, pues ya en los tiempos antiguos de David y de Asaf existían jefes de cantores y cánticos de alabanza y de acción de gracias a Dios. En tiempos de Zorobabel y en tiempos de Nehemías, todo Israel daba a los cantores y a los porteros las porciones correspondientes a sus necesidades de cada día. También daban a los levitas las cosas consagradas, y los levitas entregaban las cosas sagradas a los hijos de Aarón. Nehemías 13. En aquel tiempo se leyó el libro de Moisés en presencia del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la comunidad de Dios, porque no habían salido a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, y habían comprado Balaán para que los maldijese, aunque nuestro Dios cambiara la maldición en bendición. De manera que cuando escucharon la ley, excluyeron de Israel a todos los extranjeros. Antes de esto, Eliasib, pariente de Tobías, sacerdote responsable de los almacenes del templo de nuestro Dios, había preparado un local grande en el que antes se depositaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del grano, del vino y del aceite, esto es, lo que tenían que dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y el salario que correspondía a los sacerdotes. Mientras sucedía todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, regresé a la corte. Pasado algún tiempo pedí un permiso al rey y vine a Jerusalén. Aquí me enteré del mal que Eliasib había hecho proporcionando a Tobías un local en el atrio del templo de Dios. Me enfadé mucho por aquello y saqué del lugar a todos los muebles de la casa de Tobías. Después mandé purificar el lugar e hice reponer allí los utensilios del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. También supe que no se habían vuelto a entregar las partes de los levitas y que los levitas y los cantores encargados del servicio habían tenido que marcharse a sus campos. Reprendí a los jefes y les dije: ¿por qué ha sido abandonado el templo de Dios? Después los reuní y restablecí sus funciones. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite,
puse como responsable de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías, y como adjunto a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías, porque eran considerados personas de confianza. Les encargamos que hicieran el reparto entre sus hermanos. Acuérdate de mí por esto, oh Dios mío, y no olvides las obras buenas que hice por el templo de mi Dios y por su servicio. Por aquellos días me di cuenta de que en Judá había algunos que en sábado pisaban los lagares, acarreaban los haces, cargándolos sobre asnos e incluso transportaban vino, uva, higos y toda clase de mercancías para traerlos a Jerusalén en día de sábado, y los amonesté por ponerse a vender ese día sus productos. También algunos tirios que vivían en la ciudad traían pescado y toda clase de mercancías, y las vendían a los judíos en Jerusalén en sábado. Yo reprendí a los jefes de Judá diciéndoles: ¿por qué hacéis esto tan detestable profanando el día del sábado? ¿Acaso no fue esto lo que hicieron vuestros padres y por lo que Dios hizo caer sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta calamidad? Y vosotros aumentáis el ardor de la ira divina contra Israel profanando el sábado. Así pues, en cuanto la noche cubrió las puertas de Jerusalén, la víspera del sábado, ordené que se cerrasen las puertas y que no se abrieran hasta después del sábado. Situé junto a las puertas a algunos de mis hombres para que no entrase carga alguna en día de sábado. Así pues, los mercaderes y los vendedores de todo tipo de productos pasaron la noche fuera de Jerusalén 1 o 2 veces, y los reprendí diciéndoles: ¿por qué pasáis la noche delante de la muralla? Si lo volvéis a hacer, ordenaré que os detengan. Desde aquel momento no volvieron más en día de sábado. También ordené a los levitas que se purificasen y vinieran a guardar las puertas para que se santificara el día de sábado. También por esto acuérdate de mí, oh Dios mío, y ten piedad de mí por tu gran misericordia. Por aquellos días también observé que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. De sus hijos la mitad hablaban asdodeo o el idioma de otros pueblos, pero no sabían hablar judío. Los reprendí y los maldije, hice atontar a algunos de ellos, les arranqué los cabellos y les hice jurar en el nombre de Dios: no caséis a vuestras hijas con extranjeros, y vosotros y vuestros hijos no os caséis con extranjeras. ¿No fue este el pecado de Salomón, rey de Israel? Y eso que entre tantos países no había un rey como él. Era amado por su Dios y Dios le había constituido rey de todo Israel. Pero también a él lo indujeron al pecado las mujeres extranjeras. También tendremos que oír que cometéis este grave delito de traicionar a nuestro Dios casándoos con mujeres extranjeras. Incluso a uno de los hijos de Joiadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, yerno de Sanbalat el Joronita, lo eché de mi lado. Acuérdate, oh Dios mío, de esta gente que ha profanado el sacerdocio y la alianza de los sacerdotes y los levitas. De esta forma los purifiqué de todo lo extranjero y restablecí los servicios de los sacerdotes y los levitas, regulando la función de cada uno, la ofrenda de la leña en sus tiempos fijados y la de las primicias. Acuérdate de mí, oh Dios mío, en mi bien. Proverbios 20, 1-15. El vino excita, embriaga el licor. Quien en ello se pierde no llega a sabio. Rugido de león es la ira del rey. Quien la provoca se juega la vida. Quien evita peleas es digno de honor. El insensato se mete en discusiones. El perezoso no labra en otoño. En la cosecha busca y no encuentra. Un plan meditado es agua profunda. El hombre sagaz sabe sacarla. Muchos se las dan de sinceros, pero ¿quién hallará un hombre fiel? El honrado procede con rectitud. Dichosos los hijos que deje. Cuando el rey se sienta en el tribunal con su mirada avienta todo mal. ¿Quién puede decir soy puro, me encuentro limpio de pecado? Un peso y otro peso, una medida y otra medida, dos cosas que detesta el Señor. Con sus actos deja ver ya el muchacho si sus obras serán puras y rectas. Oído que oye, ojo que ve, los dos son obra del Señor. No tomes gusto al sueño, te empobrecerás, ten los ojos abiertos, de pan te hartarás. Malo, malo, dice el comprador, pero después se felicita por su compra. Hay oro y corales en cantidad, para joya, una boca sincera. Hechos 27, 13, 44. Habiéndose levantado una brisa del sur, creyeron que podían realizar su propósito y levando anclas, fueron costeando Creta. Pero no mucho tiempo después irrumpió contra la nave un viento huracanado, el llamado Euroaquilón. La nave fue arrastrada y no pudimos hacer frente al viento, quedando a la deriva. Navegando a sotavento de una isleta llamada Cauda, con dificultad pudimos hacernos con el bote. Lo izaron a bordo y se emplearon cables de refuerzo para ceñir el casco de la nave y por temor a ser arrojados a la Sirte, se echó el ancla flotante y así seguían a la deriva. Al día siguiente, como el temporal continuaba azotando con fuerza,
echaron al mar parte de la carga y al tercer día arrojamos con nuestras propias manos el aparejo de la nave. Durante muchos días no aparecieron ni sol ni estrellas, y como seguíamos acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hacía ya días que no habíamos comido. Entonces Pablo, de pie en medio de ellos, dijo: Amigos, debíais hacerme caso y no haber salido de Creta. Habríais evitado estos sufrimientos y estos perjuicios. De todos modos, ahora os aconsejo que os animéis, pues no habrá entre vosotros pérdida alguna de vida, solo la de la nave, porque se me presentó esta noche un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciéndome: No temas, Pablo, es necesario que tú comparezcas ante César. Y mira, Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Por ello, amigos, animaos, porque tengo fe en Dios de que sucederá tal como se me ha dicho, pero tenemos que ser arrojados en una isla. Al llegar a la 14ª noche, yendo a la deriva por el Adriático, los marineros sospecharon a medianoche que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y midieron 20 brazas. Pasando un poco más adelante, sondearon de nuevo y midieron 15 brazas. Temerosos de que fuéramos empujados contra una escollera, echaron 4 anclas por popa, esperando con ansia que se hiciera de día. Los marineros intentaban escapar de la nave y estaban ya echando el bote al mar con el pretexto de que tenían que extender las anclas desde proa, cuando Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si estos no se quedan en la nave, vosotros no os podéis salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y lo dejaron caer. Mientras esperaban que se hiciera de día, Pablo aconsejaba a todos que comieran diciendo: Lleváis ya 14 días en continua expectación, en ayunas y sin tomar nada. Por eso os aconsejo que toméis alimento. Es conveniente para conseguir salvaros, pues ninguno de vosotros perderá un cabello de su cabeza. Dicho esto, tomando pan, dio gracias en presencia de todos y después de partirlo, empezó a comer. Entonces se animaron todos y también ellos tomaron alimento. El total de personas que estábamos en la nave era de 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no identificaban la tierra, pero divisaron una ensenada que tenía playa y en ella decidieron varar la nave si podían. Y habiendo soltado las anclas, las dejaron caer al mar, a la vez que aflojando las ataduras de los timones e izando a favor del viento la vela de artimón, iban con rumbo a la playa. Pero chocaron con un saliente rodeado de mar por ambos lados y encallaron la nave. La proa se hincó y quedó inmóvil, mientras que la popa se desvencijaba por la violencia de las olas. Entonces decidieron los soldados matar a los prisioneros, no fuera que alguno huyese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió este plan y mandó que primero se tirasen al agua y ganasen la orilla los que sabían nadar, y que los demás lo hiciesen sobre tablones, otros sobre restos de la nave, y así todos se salvaron llegando a tierra.